Hola a todos, mi nombre es Doménica Aguilera y yo les daré un breve análisis acerca de la película Ciudadano Kane, que fue dirigida por Orson Welles, y también la película de Mank, que fue dirigida por David Fincher. Ambas películas tienen relación, por lo cual es recomendable verse primero la de Ciudadano Kane para que se pueda entender la película de Mank. Ahora sí, comenzando con el análisis de Ciudadano Kane, esta empieza contando la historia de la muerte de Kane, pero narra la historia desde varios puntos de vista, ya que un periodista quería saber qué significa la última palabra que dijo Kane antes de morir, que era Rosebud. Por lo tanto, comienza haciendo un recorrido para investigar por medios de entrevistas lo que significaba esa palabra. Kane fue un hombre muy trabajador que poco a poco fue construyendo su propio imperio. Él estaba inmiscuido también en la política, tenía la promesa de luchar por la verdad y defender los derechos de los más necesitados, de los trabajadores, de los obreros. También él trabajaba en un periódico, pero muy pronto fue comentando o diciendo su verdad de una manera diferente. Si hablamos del lado técnico de la película, esta ha sido una de las mejores películas de la historia, debido a que se desarrollaron nuevas formas en el momento de hacer y producir una película, como es la profundidad de campo, el diseño sonoro, la estructura narrativa. Como normalmente se hacía anteriormente, las películas se narraban de forma secuencial, es decir, que primero va el inicio, la parte 1, luego la parte 2, luego la parte 3, así sucesivamente. Pero en esta película la estructura narrativa iba acorde en donde encajaba mejor poner esa parte de la película. Es decir, como la secuencia era aleatoria, se contaba por medios de flashback o recuerdos de los personajes. Por ejemplo, hay varias escenas en que varios personajes contaban un mismo recuerdo, como por ejemplo el segundo divorcio de Kane, lo cual se ve los distintos puntos de vista que una persona puede tener en una situación, lo cual hace que esto sea más dinámico. Asimismo, cuando fue el estreno de la obra de Susan en la ópera, Lillian, a contar sobre el estreno de la obra, lo habla desde una manera muy superficial, en donde ella ve las reacciones de otros espectadores, veía a su alrededor, veía aspectos como que no, a los espectadores no le gustaba lo que hacía Susan. Es decir, que ella veía todo de una forma más superficial, solo las reacciones que veía en otras personas. Mientras que cuando se hizo la entrevista a la misma Susan, ella lo cuenta desde una manera muy interna en cuanto a la producción de su obra, ya que ella estaba inmiscuida en la obra de ópera, en la ópera. Entonces ella veía la forma, o sea, la forma de ver era más de producción, más interna, era más personal. Ya por otro lado, en cuanto a los movimientos de cámara, en las escenas en donde Susan lee el periódico, en donde la criticaban por su puesta en escena en la ópera, el punto de vista que tiene es en picada, en donde ella se la ve pequeña, se la ve abajo, dando a entender como que es menospreciada su trabajo o ella como que no tiene control, es diminuta. Y en la misma escena se ve a Kane, cuando se le acerca, se ve en una toma en contrapicado, es decir, que a él se lo ve grande, se lo ve de mucho valor, con poder, dominancia, en donde le dice que la va a ayudar. Entonces ahí se ve la importancia de las tomas que se hacen en una escena. En cuanto a las luces, la iluminación también es un buen ejemplo de que el buen uso de este tipo de técnicas en el cine
puede dar un buen significado si se la utiliza de la forma correcta. Por ejemplo, cuando Kane hace el juramento de declaración de los principios del diario, del periódico, en donde él prometía decir la verdad, justamente en ese momento se generan sombras muy fuertes en el rostro de Kane, en donde simplemente perdemos de vista todas sus expresiones. Es decir, que da a entender que inicialmente estos principios se darán como uno planea comenzar un proyecto, pero se irán corrompiendo con el pasar del tiempo y el aumento de su poder. Eso da a entender la sombra que se genera, porque en ese momento él dice como que estos son los principios que va a tener el diario, que va a luchar con la verdad, va a contar toda la verdad y va a trabajar para dar a conocer a todas las clases lo que está pasando en aquella época. Pero justamente su cara se ve oscura y no se logra ver nada de sus expresiones, entonces de entender como que eso se va a corromper, no va a pasar finalmente. Bueno, al final de la película, Kane, con mucha hambre de poder, gracias a esto él tristemente queda solo y así es como finalmente fallece solo. Gracias a la ambición quedó solo. En general, esta película es muy buena. Da todo tipo de movimientos, paneos, incluso tienen al final una toma de paneos con grúas que da mucho dinamismo, se logra ver toda la casa, la mansión en donde vivía, da movimientos para recorrer y recorriendo poco a poco cada detalle de la casa. Orson Welles es quien protagoniza y dirige la película de Ciudadano Kane. Él era un joven de tan solo 24 años de edad, no tenía mucha experiencia, pero aún así fue capaz de revolucionar en la historia del cine. Es así como su imagen se dio como una persona, un genio. Por lo tanto, él era respetado y en la industria del cine tenía muchas oportunidades para hacer lo que él quisiera, y es así donde viene Mankiewicz, el guionista. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el análisis de la película de Mank. Esta también es una película que tiene una narrativa que va desde el pasado al presente, aunque es un filme que fue recientemente lanzado el año pasado, 2020. El contexto se remonta alrededor de los años de 1930 y 40 aproximadamente. Su apariencia es casi totalmente a la de aquella época, usan colores en blanco y negro, y en cuanto a la parte técnica también se basa bastante en cómo se hacían las películas en aquella época. Bueno, la película empieza cuando Mank tuvo un accidente de tránsito y despierta en una habitación en la que aparece un hombre vestido totalmente de negro, con sombrero negro, que le dice que es Orson Welles. Herman Mankiewicz era uno de los guionistas más conocidos de la época, pero él tenía problemas de alcoholismo y ya estaba cansado del lado negro de la industria. Mankiewicz era una de las personas que no estaban del lado del sistema debido a la corrupción que existía, lo cual en aquella época hubo algo llamado blacklist o la lista negra, en la que se ponían a representantes, actores, periodistas, guionistas, políticos que no estaban de acuerdo con el sistema. A esas personas se los privaba de participar, de tener buenos trabajos, su voz era callada por aquellos magnates del momento. Es decir, ellos perdían muchas oportunidades y eran excluidos, tal cual fue el caso de Mank. Él estaba ya vencido con el sistema e intentaba sobresalir y trabajar con la verdad.
En sí, la película se trata de lo mucho que le costó a Mankiewicz escribir el guión de la película de Ciudadano Kane para que al final el crédito se lo lleve otra persona, que sería Orson Welles, ya que Mank no era ya un personaje relevante de la época, de la industria. Bueno, una de las escenas es donde se ven flashback o los recuerdos de él cuando se ve que todos los trabajadores de aquella época estaban luchando por sus derechos y como los que tenían el poder, como era el presidente de la Metro llamado Meyer, un empresario, se aprovechaban de las necesidades de los trabajadores. Esto fue después de una época muy difícil como la depresión. Hay otra escena que la toma va en contrapicado, donde Meyer, se ve caminando a Meyer, al lado está Mankiewicz y al otro lado otro personaje. Ambos van atrás y Meyer va adelante, dando a notar que él es el que tiene poder, él es el dueño de la industria, en donde ellos van caminando directo hacia una gran cantidad de trabajadores para comunicarles que no había dinero, por lo tanto los trabajadores ganarían menos. En esa parte, en esa escena, Meyer está como en un escenario súper grande, como un coliseo. Los trabajadores están sentados viéndolo. Ahí él les cuenta de que ya no había dinero, que por favor lo apoyen porque él les tendría que pagar menos para que ellos sigan, para que la industria siga, pero ellos también debían apoyar. Al inicio casi nadie estaba de acuerdo, pero poco a poco fue saliendo uno y otro y otro. Finalmente terminaron dándole apoyo a Meyer. Entonces ahí se ve como se da a entender el poder de convicción que tiene Hollywood y la jerarquía de la industria que hay con sus magnates. Es decir, la iluminación de la escena está totalmente dada para Meyer. Se ve, le daba valor para que éste gane el apoyo de los trabajadores. También indicaba que que todos se fijen a Meyer, que todos le presten atención, que él es el que tiene el poder. Ahí podemos ver que la iluminación era muy importante. Bueno, es muy importante. Si comparamos la película de Mank y la película de Ciudadano Kane, ellos tienen mucha relación. Una de las escenas que tiene bastante similitud es cuando le exigen a Mank que dé los créditos y termine su historia ya. A él le estaban pidiendo como que termine el guión, pero él no se iba a ganar los créditos, sino otra persona, sino Orson Welles. Entonces Mank reacciona y le dice que no, que él va a terminar la historia, pero el nombre de él debe ir ahí, porque él es el que ha escrito el guión. Entonces Orson Welles comienza a tirar todo lo que estaba en la sala, comienza a tirarlo, a arrojarlo de las paredes. Entonces se llena de ira al ver la actitud de Mank. Ahí es cuando se relaciona con Kane, cuando la segunda esposa decide abandonarlo. Entonces Kane tiene casi la misma reacción, una actitud furiosa cuando ella lo abandona, y él comienza a romper y tirar todo lo que estaba dentro de la habitación en donde se encuentra. Cogió y desbarató totalmente su habitación. Esa es una de las similitudes que tienen las películas en cuanto al sonido que poseen. En la película de Ciudadano Kane, el sonido aparece en situaciones estrictamente necesarias, estrictamente necesarias para causar la impresión en la audiencia. No es como
en varias películas antiguas se ve como en las películas un sonido. En toda la película se ve como una canción o un sonido extenso, entonces aquí no, sino que sí da a notar el sonido cuando es necesario en la película. Estos sonidos van desde muy leves hasta muy fuertes, como es en el caso de la ópera. En cuanto a los movimientos de la cámara, hay movimientos muy interesantes que realzan a la persona según lo que se quiera interpretar. También al momento de las masas, de ver a los personajes, se ve los movimientos de la cámara también acercándose al personaje para darle un realce. También las tomas entre picados quiere significar eso, que el personaje tiene poder o, o es que se quiere llamar la atención en ese momento. También hace una buena combinación en cuanto a los tonos oscuros, las luces, ya que también la iluminación ayuda para señalar a qué personaje se le quiere destacar, se le quiere dar realce o que quiere dar sus expresiones. Así como decimos anteriormente, es que las caras se ponían con sombras, entonces es muy importante también la iluminación en, en la escena. Esto es lo que yo podría hablar sobre el análisis de las dos películas. Ambas son películas que tienen relación y que técnicamente fueron realizadas con mucho detalle, fue muy bien pensado la estructura de cómo deben de ir las cosas, todo fue organizado y también dando o queriendo dar otro giro a lo que es el cine. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias.